la bestia apresada y el falso profeta. En este comentario aprenderemos a identificar a dos de los personajes más sobresalientes que aparecen en la narrativa del libro de Apocalipsis. Ellos son la bestia apresada de Apocalipsis 19:20 y el falso profeta. Muy bien, hablemos primero del falso profeta del libro de Apocalipsis. Pregunta: ¿puede un hombre de carne y hueso ser el falso profeta del libro de Apocalipsis? La respuesta es no, y la clave para entender esta afirmación está en el pasaje de Apocalipsis 19:20, verso en el cual aparecen las dos entidades que serán lanzadas al infierno los primeros, a saber, 1. La bestia apresada y 2. El falso profeta, y nuestra misión imposible será demostrar que ambas entidades son demonios. Bien, para empezar, la Biblia dice que el infierno está preparado para Satanás y sus ángeles, Mateo 25:41. De modo que, al infierno no se lanzan objetos materiales, estatuas o torres, ni ideas abstractas, creencias religiosas o filosofías de hombres, y mucho menos a países enteros como los Estados Unidos de Norteamérica, cosa que sí sugieren los adventistas del séptimo día al afirmar que la bestia que sube de la tierra en Apocalipsis 13:11 es esa gran nación. Sin embargo, esa interpretación adventista es incorrecta porque al infierno solo se lanzan seres creados por Dios. Nota: por deducción se sabe que la bestia tierra es también el falso profeta. Esto se comprende así porque ambas entidades realizan las mismas señales engañosas. Es decir, la bestia tierra solo cambia su nombre por el de falso profeta. Pero, la bestia tierra sigue siendo la misma entidad, Apocalipsis 13, 16, 13 y 14, 19, 20. En otras palabras, la bestia tierra es el falso profeta y viceversa. Por lo tanto, toda explicación escatológica que esté vinculada con Apocalipsis 19:20 debe respetar el siguiente criterio. Al infierno solo se lanzan seres creados por Dios. Y sabiendo que el hombre pecador será lanzado al infierno solo hasta después de que termine el milenio de Apocalipsis capítulo 20, quienes caerán allí los primeros son los demonios. Además, la palabra vivos en Apocalipsis 19:20 nos permite descartar a cualquier ser humano que pretenda tomar el rol del falso profeta o la bestia apresada, porque el hombre debe morir primero para luego enfrentar el juicio, Hebreos 9:27, Apocalipsis 20:12. Es decir, el hombre no puede caer vivo al infierno si primero no ha sido juzgado. ¿Y cuándo será juzgado el hombre pecador? Después de haber muerto y después de que termine el milenio. Secuencia según Hebreos 9:27. Vivir, morir, ser juzgado, ser lanzado al infierno, Apocalipsis 20:15. De modo que, ningún hombre de carne y hueso puede caer vivo al infierno. De hecho, a los perdidos se los conoce con el nombre de muertos en pie. Ver Lucas 9:60, Apocalipsis 20:12. Pregunta: ¿quién es el falso profeta del libro de Apocalipsis? Bien, a continuación observaremos las respuestas que brindan algunos predicadores que han dado a conocer sus enseñanzas en YouTube. El pastor adventista Esteban Bor. Respuesta: el falso profeta del libro de Apocalipsis es un grupo de hombres protestantes. Falso. El doctor Armando Alducín. Respuesta: el falso profeta del libro de Apocalipsis es un hombre poseído por los demonios. Falso. El predicador evangélico Dr. Darío Salas dijo que las primeras dos personas que serán lanzadas al lago de fuego son el anticristo y el falso profeta, y así lo expresó citando Apocalipsis 19:20. Falso. El investigador católico Mauricio Osaeta dice que el falso profeta es el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Falso. Y decimos que estas respuestas están totalmente equivocadas porque Apocalipsis 16:14 dice claramente que las entidades que hacen las señales engañosas son los demonios, y no los hombres. Ahora, acabamos de escuchar que los adventistas del séptimo día enseñan que el falso profeta será un grupo de hombres protestantes, el protestantismo apóstata, según dicen ellos. Pero, eso es un error. ¿Y por qué decir tal cosa es un error? Porque los hombres de carne y hueso no serán lanzados al infierno los primeros. Veamos ahora quiénes son realmente la bestia apresada y el falso profeta. 1. La bestia apresada de Apocalipsis 19:20 es el ángel del abismo. Esta entidad es polifacética porque ella misma se esconde detrás de varios personajes apocalípticos, a saber, el ángel del abismo, la bestia que sube del abismo, la bestia escarlata. 1. Apocalipsis 9:1 y 11. 2. Apocalipsis 11:7, 3. Apocalipsis 17:3 y 8. Así que, el ángel del abismo es la bestia apresada de Apocalipsis 19:20, el cual es un ángel caído, y es a su vez la bestia que va a su destrucción, Apocalipsis 17:8, la destrucción de Apocalipsis 19:20. Es decir, esta destrucción tiene que ver con ser lanzado al infierno antes de que inicie el milenio de Apocalipsis capítulo 20.
2. El falso profeta es el demonio Ajenjo, el ángel caído que está detrás de las apariciones de la ex Virgen María. Porque esa mujer está muerta, pero sus apariciones son reales. Pregunta: ¿puede un católico demostrar con las páginas de la Biblia que la ex Virgen María está viva? La respuesta es no. Nota 1. La palabra ajenjo se relaciona con la mujer extraña en Proverbios 5, 3 y 4. Además, el nombre de la estrella es ajenjo. Ver Apocalipsis 8, 10 y 11. Y nosotros, las personas que dedicamos algo de tiempo para leer la Biblia, sabemos muy bien que una estrella que ha caído del cielo es un demonio. Isaías 14, 12, Lucas 10, 18, Apocalipsis 12, 4. Por cierto, las estrellas de Apocalipsis 6, 13 se deben entender de forma simbólica, y no de forma literal, cosa que sí enseñan, de forma equivocada, los adventistas del séptimo día. Nota 2. Ver 1 de Samuel 28, 13. Porque allí dice que lo que sube de la tierra son demonios. Relaciónelo con Apocalipsis 13, 11, la bestia que sube de la tierra. Igual, el falso profeta. Igual, un demonio. Nota 3. Los Estados Unidos como territorio físico no es elegible para ser lanzado al infierno. Pero, si lo que debemos tomar en cuenta de ese país son sus facciones políticas y religiosas, que, según los adventistas del séptimo día, en un futuro se van a unir, entonces estaríamos hablando de las personas que conforman esos grupos seculares y religiosos. Pero, de igual forma, los seres humanos no serán los primeros en caer al infierno, porque ese lugar lo tienen bien reservado los demonios. Afirmaciones acerca del infierno. El fuego del infierno no es eterno, pero sí es literal. Prueba de ello es que las ciudades de Sodoma y Gomorra no siguen ardiendo frente a nuestros ojos a pesar de haber sido castigadas con fuego eterno. Ver Judas 7. Ahora, el infierno no es un lugar que nosotros podamos localizar hoy en día en algún punto geográfico de nuestro planeta Tierra. Porque, antes de que el infierno se convierta en un gran lago de fuego, el mismo infierno primero será una lluvia de fuego muy intensa que descenderá del cielo y que, dicho sea de paso, todavía no ha caído a la tierra. Ver Apocalipsis 20, 9. En otras palabras, el infierno no es ahora, sino en el futuro, y después del milenio. Dicho castigo está preparado principalmente para Satanás y sus ángeles, Mateo 25, 41. Seres creados por Dios serán lanzados allí. Eso incluye al hombre pecador no arrepentido, quien será lanzado al infierno después de que termine el milenio, y no antes. Y siendo que el infierno es un evento puntual en el tiempo, la única explicación posible para tener infierno antes y después del milenio, ver Apocalipsis 19. 20, es hacer que estos dos demonios, la bestia apresada y el falso profeta, viajen en el tiempo 1000 años hacia el futuro, cosa que es imposible para el hombre, pero no para la mente infinita de Dios. Adicionalmente, debemos recordar que los ángeles se mueven en un plano existencial que es distinto al nuestro. Línea de tiempo. El milenio. Breve explicación del gráfico. A. Llega a nuestro presente el último día bíblico, y el evento principal en dicho día, aparte de la segunda venida de Cristo, será la primera resurrección, la resurrección de los justos. Ver Juan 6, 39, 11, 24. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y según Primera de Corintios 15, 23 solo queda una opción vigente para resucitar en unión con Cristo. Y no el montón de resurrecciones como si predica equivocadamente el Dr. Armando Alducín. Nota. Comprender el punto anterior te ayudará a interpretar correctamente la resurrección de los dos testigos del libro de Apocalipsis, capítulo 11. B. El milenio. Durante el milenio habrá silencio en la tierra. C. Ocurre el fin del milenio, y el evento principal será la segunda resurrección, la resurrección de los injustos, aquella que no es bienaventurada. D. Corto tiempo para engañar a las naciones. E. Inicia y termina el castigo del infierno, el cual no es eterno. Ver y razonar Judas 7. F. Inicia la eternidad. Ver Apocalipsis capítulo 20. Ahora, si usted es un cristiano dispensacionalista, entonces será muy lógico esperar que usted no esté de acuerdo con los puntos que fueron mencionados en nuestra línea de tiempo. Pero, a pesar de esa discrepancia, por favor, no pierda de vista que el punto principal de todo nuestro argumento es señalar que son dos demonios de Satanás las entidades que caerán al infierno los primeros. Pero, dirá usted para refutarme. Usted se equivoca, porque el falso profeta realiza sus señales en presencia de la primera bestia, la bestia mar, cuya herida mortal fue sanada, y no las hace ante la bestia que sube del abismo. Vea Apocalipsis 13, 14 y luego mire en Apocalipsis 19, 20 la parte que dice: y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella, la bestia mar. Es más, la bestia abismo no se menciona por ninguna parte del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Así que, lo que usted dice en este vídeo es un error.
Respuesta corta a ese contraargumento. Bien, seguir creyendo que la bestia mar es la bestia apresada de Apocalipsis 19:20 es un error porque el catolicismo, Roma papal, la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13:1, no es un ser creado por Dios. Ahora, esta postura también puede ser defendida incluso por un argumento adicional que en breve estaremos explicando. Nota 1. Hay quienes piensan que el anticristo es la bestia que sube del mar. Estos a su vez creen que el anticristo es un hombre de carne y hueso. Pero, nada de esto es correcto. Nota 2. El verso de Apocalipsis 13:13 dice que el falso profeta hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Pues bien, esa profecía ya tiene más de un siglo de haberse cumplido. Pues, esto se cumplió en Fátima, Portugal, el 13 de octubre de 1917 durante el milagro del sol, el sol danzante, lo cual se explicó en un video anterior. Nombre del video. El Apocalipsis que ya no está en el futuro. El misterio de la bestia apresada. Pregunta. ¿Quién es la bestia apresada de Apocalipsis 19:20? Bien, el libro de Apocalipsis menciona a tres bestias principales, a saber, la bestia que sube del abismo, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra. Nota, las bestias de la tierra en Apocalipsis 6:8 no cuentan como bestias principales. Además, su interpretación es literal, lo cual se explicó en un video anterior. Nombre del video. El Apocalipsis que ya no está en el futuro. Ahora, la bestia tierra no es elegible para ser la bestia apresada de Apocalipsis 19:20 por la siguiente razón. Hemos dicho, líneas atrás, que, por deducción se sabe que el falso profeta es la bestia que sube de la tierra, y viceversa. Esto se deduce así porque ambas entidades realizan las mismas señales engañosas, Apocalipsis 13, 16, 13 y 14, 19, 20. Es decir, la bestia que sube de la tierra solo cambia de nombre por el de falso profeta, pero sigue siendo la misma entidad. En otras palabras, la bestia tierra es el falso profeta y viceversa. Nota, la deducción aquí señalada es información que fue tomada de un libro que distribuyen los adventistas del séptimo día. El nombre de dicho libro es Secretos del Apocalipsis. Ver el capítulo 7, escrito por Jack B. Doucan. Por lo cual, la disputa. ¿Quién es la bestia apresada de Apocalipsis 19:20? Solo está entre la bestia abismo y la bestia mar. Luego, la bestia mar no es la bestia apresada de Apocalipsis 19:20 porque ella no es un ángel caído ni tampoco es un ser creado por Dios. Puesto que, la bestia mar es un sistema religioso. El catolicismo, Roma papal, y los adventistas del séptimo día podrán explicar este punto correctamente. Pero, dirá usted para refutarme. Usted se equivoca, porque el falso profeta realiza sus señales en presencia de la primera bestia, la bestia mar, cuya herida mortal fue sanada, y no las hace ante la bestia que sube del abismo. Vea Apocalipsis 13:14 y luego mire en Apocalipsis 19:20 la parte que dice: y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella, la bestia mar. Es más, la bestia abismo no se menciona por ninguna parte del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Así que, lo que usted dice en este vídeo es un error. Respuesta a ese contraargumento, la parte que nos hacía falta. Bien, la frase, la primera bestia, es una frase ambigua porque la primera bestia en aparecer dentro del libro de Apocalipsis no es la bestia que sube del mar, sino la bestia que sube del abismo. Ver Apocalipsis 11:7. Y para salir de dicha ambigüedad tenemos estos complementos. Cuya herida mortal fue sanada. La bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Y ambos complementos hacen referencia al catolicismo. Esto tiene que ver con el arresto que sufrió el Papa Católico Pío VI por parte de las tropas francesas en el año de 1798. Ahora, la frase, la primera bestia, aparece en las siguientes citas. Apocalipsis 13:12, dos veces, 13:14, una vez en ciertas versiones, 13:15, una vez en ciertas versiones. Entonces, es muy posible que la palabra, primera, haya sido agregada al texto original de Apocalipsis 13:14, verso en el cual la palabra bestia aparece dos veces y de la siguiente manera. Bestia, sin ningún complemento salvo la palabra primera en algunas versiones. Bestia, con el complemento, que tuvo la herida de espada y vivió. Por lo tanto, tenemos aquí dos posibles situaciones. 1. El verso de Apocalipsis 13:14 nos habla de la misma bestia, mar, por cada vez que la palabra bestia es mencionada, dos veces. Y es esto lo que está defendiendo el contraargumento. La bestia mar se menciona dos veces en Apocalipsis 13:14. 2. El verso de Apocalipsis 13:14 nos habla de dos bestias distintas por cada vez que la palabra bestia es utilizada, dos veces, que es lo que yo creo, y en la siguiente secuencia. A. La bestia abismo y B. La bestia mar.
Y por eso, las siguientes declaraciones en Apocalipsis 13, 14, aunque muy parecidas, no dicen lo mismo. Observe. 1. A causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la primera bestia. Primera bestia, igual, bestia abismo. 2. A causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. Bestia, palabra sola, igual, bestia, ¿cuál de ellas? Será la bestia de Apocalipsis 11, 7. O, será la bestia de Apocalipsis 13, 1. Porque, la bestia como única declaración podría tratarse de la bestia abismo, o bien, de la bestia mar. Ver Apocalipsis 16, 13 donde también ocurre la misma situación de ambigüedad, pero en aquel verso la ambigüedad se relaciona con la palabra bestia. Pues, debemos recordar que hay tres opciones. La bestia que sube del abismo. La bestia que sube del mar. La bestia que sube de la tierra. Sin embargo, ya que si hay un complemento para la palabra bestia en su segunda aparición dentro del verso de Apocalipsis 13, 14, esto quiere decir que la bestia abismo, la primera en aparecer, es la bestia ante la cual el falso profeta realiza las señales engañosas. Nota, la palabra Strong número 4413, protos, de la cual se traduce la palabra, primera, aparece en Apocalipsis 13, 12 en dos ocasiones. Pero, esa misma palabra está ausente en Apocalipsis 13, 14 y 15. Ver interlineal griego en bibliaparalela.com. Y lo anterior permite que podamos hacer la siguiente afirmación. La bestia abismo es, primera, porque es la primera bestia que está mencionada en el libro de Apocalipsis. Esto excluye a las bestias de la tierra de Apocalipsis 6, 8. La bestia mar es, primera, porque es la primera bestia que está mencionada en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Aunque, lo cierto es que el texto original nunca estuvo dividido en versos y capítulos, ¿verdad? Además, la segunda bestia, es una frase que no existe en Apocalipsis 13, 11. Es decir, la bestia tierra no es una segunda bestia por definición. Ahora, en Apocalipsis 13, 15 tenemos la frase, a la imagen de la primera bestia. Pero, la palabra primera es una palabra agregada según lo explicado en la nota anterior. Por eso, la frase correcta es, a la imagen de la bestia. ¿Y cuál es la bestia que sí tiene una imagen en su gran repertorio? La bestia que sube del mar, el catolicismo, Roma papal. Y esto es la imagen de la muerta ex Virgen María. Nota, la bestia que sube del mar es el catolicismo. Esto lo explican correctamente los adventistas del séptimo día. Pero, en donde ellos empiezan a equivocarse es al momento de explicar quién es la bestia tierra y quién es el falso profeta. Adicionalmente, ellos consideran que la bestia apresada de Apocalipsis 19, 20 es también la bestia que sube del mar, lo cual es un error. Porque, lo correcto es decir lo siguiente. La bestia que sube de la tierra es un demonio, y ese mismo demonio es el falso profeta. Luego, ese mismo demonio, el de siempre, será destruido en el lago de fuego, en el infierno de Apocalipsis 19, 20. Por otro lado, la bestia mar tiene sus días contados, y perecerá cuando se levanten los 10 reyes de Apocalipsis 17, 12 y 16. Pues, el fin del catolicismo se describe en Apocalipsis 18, 21 al 24. Y todo esto ocurrirá mucho antes de que se cumpla el contenido profético de Apocalipsis 19, 20, contenido que está ligado a la segunda venida de Cristo. Incluso, la muerte del catolicismo también tiene que ver con la misión del ángel del abismo. Y esto es aniquilar el mensaje de la Biblia. Ver Apocalipsis 11, 7. Nota, los dos testigos del libro de Apocalipsis son el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia. Y con esto queda descartado que la bestia mar sea la bestia apresada de Apocalipsis 19, 20. Veamos ahora una interpretación de Apocalipsis 17, 8. La bestia que sube del abismo. Apocalipsis 17, 8 dice, la bestia que viste, era, y ya no es, está por subir del abismo e ir a su destrucción. A la destrucción de Apocalipsis 19, 20. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era, y ya no es, aunque reaparecerá. Interpretación. Era. Significa y se refiere a los tiempos del Génesis cuando existía una inteligencia sobrehumana que la ciencia de hoy no puede explicar sobre ciertos hallazgos arqueológicos. Ver Génesis 6, 4. B. Y ya no es. Esto se refiere a los tiempos del apóstol Juan. Tiempos similares a los nuestros en los cuales es muy común escuchar de relatos acerca de fantasmas y espíritus. Ver Mateo 14, 26. Lucas 24, 39. C. Aunque reaparecerá. Esto se refiere a la invasión extraterrestre que se aproxima, y a la nueva forma de ver el universo una vez que dicha invasión termine. Serán 45 días de full terror. Datos claves. La bestia que sube del abismo es también el ángel del abismo. Pues, la palabra, abismo,
es el conector, o más bien, la palabra que delata a dicho ser. Dicho de otra forma, el ángel del abismo de Apocalipsis 9:11 es también la bestia escarlata de Apocalipsis 17:3. Y es esa palabra, la palabra abismo, la palabra que nos lleva a esa conclusión. La bestia, ángel, del abismo se dirige a su destrucción, a la destrucción de Apocalipsis 19:20. Esto significa ser lanzado al infierno. El verso de Apocalipsis 19:20 tiene la siguiente restricción. 2 demonios de Satanás serán lanzados al infierno los primeros. Y ellos son: 1. El ángel del abismo, la bestia apresada. 2. El falso profeta, el demonio ajenjo. Los condenados que menciona el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis habla de 2 grupos de personas que serán condenados, a saber: 1. Las personas que adoran a la muerta ex Virgen María y 2. Las personas que adoran, o que se ven sorprendidas por la gran representación que hará la bestia, ángel, del abismo una vez que dicho ser reaparezca, Apocalipsis 9:11, 7, 17, 8. Bien, esta afirmación se deduce por lo siguiente. El texto que dice, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida se repite 2 veces en el libro de Apocalipsis, y cada vez que aparece viene acompañado de un contexto diferente. Por eso, la frase señalada se refiere a lo siguiente. La Biblia dice, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Dedicado a los católicos. Apocalipsis 17:8. Dedicado a los creyentes en el fenómeno ovni. De manera que, la bestia que sube del abismo está relacionada con los supuestos extraterrestres, alienígenas, el fenómeno ovni. Ver el video anterior, las 3 plagas. Y esta bestia está a punto de reaparecer, ver Apocalipsis 17:8. Por eso, pobre de las personas que no estén informadas y apercibidas al respecto. Porque esto es lo que se nos viene. Una abducción alienígena. Uno será llevado, contra su voluntad, y el otro será dejado con vida, y el cadáver de aquel que fue llevado contra su voluntad será presentado ante los buitres, los extraterrestres. Ver Lucas 17:37. Ver el video anterior, el primer día del Hijo del Hombre. En resumen, el verso de Apocalipsis 19:20 tiene una restricción que debe ser respetada por todos los estudiantes de la Biblia. Y esta es la restricción. 2 demonios de Satanás serán lanzados al infierno los primeros. Alerta. La Biblia predice una invasión extraterrestre, alienígenas, para la fecha del martes 19 de septiembre de 2023 a las 2 GMT. Más información en los videos anteriores de este mismo canal. Más información en Instagram, o por el buscador de Google. No hay excusa. @José Romer Barría.